Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. Y el fragmento para el día de hoy es Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. Es un fragmento que los grandes eruditos en Mateo, los grandes doctores de la Sagrada Escritura en Mateo, pues lo contemplan como la parte de la ira de Dios, la parte de la molestia de Dios, del descontento de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un hilo constante que es la hipocresía. Maestros de la ley, fariseos, hipócritas. ¿Y qué está queriendo decir en su lenguaje, en su contexto más profundo? Jesús no son capaces de mostrarse tal cual son. ¿Por qué Jesús tenía siempre esos encuentros digamos, de choque con esas personas? Porque no se mostraban tan cuales. O sea, no mostraban su rostro. Sencillamente aparentaban muchas cosas. Aparentaban seguir a Yahvé. Y en realidad lo que estaban era destruyendo el reino de Dios. Primero hay que preguntarnos esto. ¿Será que ustedes y yo estamos destruyendo el reino de Dios? ¿Será que ustedes y yo estamos siendo antitestimonio? Gravísimo, gravísimo que ustedes y yo estamos siendo antitestimonio. Por eso me voy a quedar con el versículo 29c. Dice así: porque construyen los sepulcros de los profetas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Acuerda que ellos decían: ay, si nosotros hubiésemos vivido en tal tiempo, no hubiésemos participado de la muerte de los profetas. Mentiras, es una gran mentira. Mire entonces como lo expone Mateo: ven a Cabranebya, ven a Cabranebya. Y poder, o sea, el engranaje que le da Mateo con respecto a este fragmento, esa formulación, ven a Cabranebya, esa formulación, ese engranaje que le da Mateo, poderlo traducir no es fácil. Por eso vuelvo y digo, considero mucho a San Jerónimo el traductor de las Sagradas Escrituras. Inclusive está en Preparaciones Evangélicas de San Eusebio de Cesarea y muchos grandes otros padres de la iglesia que comentan con respecto a Mateo. También San Agustín, que están viendo la fiesta de San Agustín. O sea, traducir ven a Cabranebya, como estamos hablando así, o sea, es difícil, porque construyen los sepulcros de los profetas. Ven a Cabranebya. No es fácil traducirlo. O sea, no es fácil. O sea, voy a tratar de acercarme lo más idóneo posible al texto original como lo estamos viendo. Ven a Cabranebya. Porque si algo hay que tener en cuenta, lo que Mateo formula aquí es lo que ustedes y yo tenemos que tener en cuenta para nuestra salvación. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Quiere decir, más o menos, estamos hablando de una destrucción de todo aquello que no es de Dios. O sea, destruir todo aquello que no es de Dios. Esa es la condición. Destruir todo aquello que no es de Dios. ¿Qué es el profeta? Anuncia y denuncia. Pero ¿qué está formulando Mateo escuchando labios de Jesús? Ven a Cabranebya, que está queriendo decir, hay que destruir todo aquello que no es de Dios. Y entonces, en un sentido positivo, mirándolo desde un sentido positivo y también con una arista de un sentido negativo con respecto a los padres de la iglesia, ¿será que entonces ustedes y yo estamos destruyendo lo que hay en nosotros que no es de Dios? ¿Usted se ha puesto a destruir todo aquello que no es de Dios? ¿Ha destruido en su vida lo que no es de Dios? Hay que preguntarnos eso con respecto al texto. ¿Por qué? Porque si usted destruye todo aquello que no es de Dios, usted puede ser una persona limpia, transparente, sencilla, idónea, diáfana. Es decir, usted vive las virtudes evangélicas. Es decir, usted vive cualquier tipo de virtud, la está viviendo y la expresa porque usted ha destruido lo que es de Dios, lo que le impide seguir a lo que no es de Dios, como dice el texto original en arameo, más o menos, según la contextura de Mateo. Ven a Cabranebya, o sea, destruir a todo aquello que no es de Dios. ¿Y qué es todo aquello que no es de Dios? La envidia, el orgullo, la mentira, la prepotencia, la vanagloria, la avaricia, la gula, todas esas cosas. Eso hay que destruirlo. Entonces hay que preguntarnos hoy, ¿ustedes y yo estamos destruyendo todo aquello que no es de Dios en nuestras vidas?
Porque, valga la redundancia, en un sentido ya un poco más taxativo, uno va y le dice a una persona, usted destruye a la persona fácilmente, hablando mal de ella, y vaya, construya nuevamente la dignidad de esa persona, no lo puede hacer. Mientras que si usted empieza a destruir aquello que en su vida hay, que no es de Dios, pues su vida empieza a cambiar y usted empieza a ser una persona idónea con respecto al mensaje de Jesús. Por eso hoy, a través de la Virgencita María, ella, fidedigna, fiel testigo del amor de Dios, fiel testigo de lo que es construir en Dios, ella que nos cubra con su manto maternal de amor, que nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos permita destruir todo aquello que hay en nuestra vida que no le pertenece a Dios, para que entonces nuestra vida sea una vida de transparencia, diáfana, con respecto al mensaje de Jesús, lo más transparente al mensaje de Jesús. Que Dios los bendiga hoy, indispensable. Santo Eucaristía, Santo Rosario, visite el Santísimo, obras de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero aquí, junto con la imagen de la Reina de la Paz. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Pregúntese usted, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿estamos siendo antitestimonio de Dios? ¿Estamos siendo antitestimonio de Dios? Es decir, ¿no estamos destruyendo nuestra vida lo que no es de Dios? Gravísimo. Si usted no se propone a destruir todo aquello que no es de Dios en su vida, pues muy difícilmente usted encontrará la salvación, la vida eterna. Que esté muy bien, Dios los bendiga.